Lo invitamos al doctor Ricardo Arreazu a su conferencia. Doctor. Buenas tardes. Les agradezco que me inviten nuevamente a participar en este foro. ¿Escuchan o no? Bueno, les agradezco que me inviten a participar nuevamente a este foro tan distinguido. Y el título de la conferencia es ¿Cómo veo la Argentina? Y la voy a dividir en tres partes. ¿Cómo la veo desde el punto de vista de largo plazo, que es nuestro pasado y nuestro futuro? ¿Cómo la veo desde el punto de vista de corto plazo, qué le pasará a este plan? Y cómo la veo desde el punto de vista de cortísimo plazo, que tiene que ver con la actual crisis cambiaria financiera. Y voy a comenzar con una frase realmente chocante, pero en la cual creo firmemente. Vivimos en un país hermoso, potencialmente muy rico, decadente, ineficiente y corrupto. Y voy a tratar de explicar qué significa. Yo le dije que iba a ser chocante, digamos. Es chocante, pero hagan el examen de conciencia y van a ver si realmente es cierto o no es cierto. Desde el punto de vista de largo plazo, siempre menciono una cifra que muestra nuestra decadencia. 1870, nuestro ingreso por habitante era 50% más que el resto del mundo, que el promedio mundial. 1913 era 2 veces y media. Argentina creció al 6%, fue la maravilla del mundo, el mundo crecía menos del 2%. Ganamos participación, poder, ¿y cómo lo hicimos? Básicamente importando instituciones, importando gente, importando capital e importando tecnología. Es decir, pasamos de un país de 2 millones de personas a un país de 8 millones de personas y fuimos capaces de organizarlo y de hacer que las instituciones funcionen. Para 1970 el mundo ya había aprendido a crecer y nosotros a decrecer. Y pasamos a ser el doble del PBI mundial, promedio por habitante. Y en la actualidad es apenas el 13% por encima del promedio del mundo. Es decir, estamos relativamente peor que en 1870. Es un gigantesco fracaso de la sociedad argentina. Todos los éxitos y fracasos tienen explicaciones. Una de las explicaciones, cuando uno va a los factores estructurales realmente, es, primero, el carácter rentístico de la sociedad argentina. En toda parte del mundo hay un contrato social entre el gobierno y la sociedad. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? En Argentina es siempre ¿qué me das? Y eso viene desde la colonia, cuando le poníamos impuestos a los minerales del Alto Perú para financiar justamente gasto público. El segundo factor tiene que ver con una diferencia en productividad entre el sector agropecuario y el sector industrial, que hace que el tipo de cambio de equilibrio de la Argentina sea mucho más bajo que el que la gente cree y más bajo que el que la industria necesita, dado su estructura y su productividad. Para que ustedes tengan una idea, la famosa crítica al tipo de cambio del final de la convertibilidad, ese tipo de cambio real era igual al de las 2 primeras décadas del siglo XX. Lo que pasa es que lo comparamos con la década del 70 y el 80, que son décadas de salida de capitales. Y cuando salen los capitales, el tipo de cambio se deprecia, y cuando entran los capitales, el tipo de cambio se aprecia.
Eso produce una permanente lucha sorda entre sectores donde generalmente lo que se busca es o ponerle un impuesto al campo o poner un arancel a la industria, que al final de cuentas es una transferencia de recursos entre sectores, sin haber logrado que la industria, luego de 100 años, aumente su productividad para ser competitiva. El tercer factor es la distribución del ingreso entre la mano de obra y el capital. Nosotros seguimos hablando del místico 50% que hablaba Perón de participación de la mano de obra, pero si ustedes miran las cuentas nacionales y ustedes computan lo que se llama actividades mixtas, que son el taxista, el kiosquero, y le asignaran mitad capital y mitad mano de obra, en la actualidad la distribución del ingreso a favor de la mano de obra es el 62%, comparado con 67% en Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene un stock de capital y de productividad mucho más alto que el nuestro. Por lo tanto, está claro que estamos fuera del punto de equilibrio. Generalmente lo que pasa cuando eso viene una crisis, viene una devaluación, baja la participación, entonces vamos para el otro lugar y tenemos esta crisis cada 10 años que tenemos en Argentina. Y dentro de este contexto tenemos un problema de que es que la política se convirtió en una forma de ascenso social y el Estado en un botín de guerra, donde básicamente los políticos lo que buscan hacer es comprar votos. ¿Y cómo compran votos? Básicamente con empleo público y con subsidios. Todo el mundo habla de la corrupción. Para robar 1.000 millones de dólares hace falta que alguien me deje robar 1.000 millones de dólares. ¿Y cómo hago que me dejen? Malgastando 10.000 millones de dólares. Cuando viene la próxima ronda, que vienen los puros, bajan la corrupción a 500, pero los 10.000 que malgastaron nunca lo bajan. Hasta que viene el próximo populista que agrega otros, digamos, 10.000 millones, y entonces tenemos la actual situación donde tenemos un nivel de gasto público que a nivel consolidado nacional es como 42% del producto, el nivel de impuestos, computando recaudación contra PBI, es aproximadamente consolidado nacional 42%, pero si le sumamos el impuesto inflacionario y sumamos la evasión, el que paga termina pagando cerca del 60%. Y tenemos que competir con Asia, que tiene niveles de impuestos de 20% promedio. Entonces, cuando la gente habla que el problema de competitividad es tipo de cambio, están completamente equivocados. Ser competitivo es ganar, que los países, que las empresas que compitan con el exterior ganen dinero. Y para eso hay que mirar todo el balance de una empresa. Entonces, está el tipo de cambio, precio relativo, está el costo laboral unitario, que incluye no solamente el salario, sino que incluye todas las regulaciones y todas las cargas, etcétera, etcétera. Está el costo financiero, digamos que básicamente en un país que es un defaulteador serial, por definición es más alto que el resto del mundo. Está el costo impositivo y está el costo de la falta de infraestructura. Si no corregimos todo en conjunto, es absolutamente imposible ser competitivo. En los últimos 38 años Argentina creció a un ritmo total del 1,9% y el 1%, menos del 1% per cápita. Esa es la pobreza. Si creciéramos al 5%, y esa es una columna que escribí que se llama Sueño de una noche de verano, digamos, básicamente resolveríamos gran parte del problema del desempleo, del sector público y de todo, pero el problema es cómo hacemos para crecer el 5%. 5% es fácil. Copiemos a todos los que crecieron al 5%. No entremos en discusión ideológica. Claro, lo que hay que hacer es bajar el gasto público para poder bajar, digamos, los impuestos. Hay que bajar el empleo público, hay que desregular la actividad laboral, hay que abrir la economía, hay que aumentar la tasa de ahorro para poder aumentar la tasa de inversión, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que en Argentina es considerado políticamente incorrecto. Y si nosotros no somos capaces de convertir en políticamente incorrecto lo que es necesario y dejarnos la tontera de calificar a estas cosas como políticamente incorrecto, vamos a seguir dando vuelta al carrusel.
tenemos, señores, acá el desafío de mediano plazo, que no es tan sencillo como decir, digamos, hago un camino, invierto. Es un tema mucho más de equilibrio general y hay que entender todo lo que esto significa. Y eso implica básicamente ganadores y perdedores, y que todos tienen que poner su aporte para poder hacerlo. Situación de corto plazo. Está claro que este gobierno heredó una cantidad de problemas, conflicto con el resto del mundo, control de cambio, peleas con todo el mundo, precios distorsionados, etcétera, etcétera. Y está claro que algunos los corrigió. Y está claro que otros no los corrigió. Uno de los principales problemas argentinos son los famosos déficits gemelos. Déficit en el sector público y déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Argentina tiene déficit en los dos. Me voy a centrar, lo del sector público todo el mundo lo sabe, ¿ok? Gastamos de más, etcétera, etcétera. Me voy a centrar en el externo. Un déficit en cuenta corriente significa que un país gasta más que su ingreso. Tiene muy poco que ver con la competitividad. Yo puedo ser totalmente competitivo, absolutamente competitivo como Estados Unidos. Y si gasto de más voy a tener déficit. Y puedo ser un desastre de competitividad. Y si gasto de menos voy a tener superávit. Un déficit en cuenta corriente no es ni bueno ni malo. Es un exceso de gasto. Depende en qué lo gasto. Si lo gasto en inversión, es bienvenido, porque en el futuro lo voy a poder repagar. Si lo gasto en consumo, con total seguridad en el futuro voy a tener que ajustar mi gasto para poder pagarlo. El problema es que para tener un déficit alguien me lo tiene que financiar. Y el mundo con respecto a Argentina pasa frecuentemente del amor al odio. Todas las crisis argentinas estuvieron relacionados con problemas de divisas. Pero vamos a ser claros, ¿qué es un problema de divisas? Gasto permanentemente de más, el acreedor me da los créditos y luego de golpe el acreedor dice, este no me va a pagar y me deja de financiar. Y si me deja de financiar, automáticamente no tengo otra alternativa que bajar mi gasto, porque no puedo gastar lo que no tengo. Y entonces lo que generalmente pasa, tomen el año 98, Argentina crecía al 8%, el déficit fiscal 2 puntos del producto, el déficit en cuenta corriente 4. Y de golpe el mundo tuvo crisis asiática, crisis en Rusia, crisis en Brasil, y dijo el próximo es Argentina. Y nos dejaron de financiar, chao. Y se acabó, y esa es la crisis del 2001. Digamos que directamente me dejan de financiar. Ahora, ahí el ajuste es automático. No importa que vaya al fondo, que no vaya al fondo. Si no tengo dinero para gastar, no puedo gastarlo. Y es automático. Es Brasil 2013. Es, digamos, Argentina 2011 al 2015. Es Venezuela ahora. Es España, digamos, en el 2007. Es Estados Unidos en el 2009. Es siempre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en los otros países no hay cambios tan bruscos. Entonces, mi última columna, que fue demasiado oportuna, digamos, hace el 15 de abril, fue al sector externo hay que manejarlo con mucho cuidado y es falso que la flotación me resuelva los problemas. La flotación lo único que me hace, si no me venden divisa, no me quedo sin divisa. La flotación lo único que me hace es que si no me venden divisa no puedo, digamos, sacar los pesos y por lo tanto, digamos, no tengo crisis financiera. Pero la flotación no me impide que baje el gasto, porque si no me financia bajo el gasto. Y eso baja actividad, baja empleo, baja recaudación y baja gobiernos. Y eso es todo lo que pasó, digamos, en el futuro. Por eso hay que manejar igual que una casa, hay que ser totalmente prudente. Y en Argentina, en cuanto vemos la oportunidad, lo que hacemos es inmediatamente gastamos de más. Generalmente el sector público, pero también el sector privado. En este momento, nuestro déficit en cuenta corriente es 5 puntos del producto. Más grande que en el 98. Y este año además tuvimos una sequía. O sea que el año pasado fue 31 mil millones de dólares el déficit y este año ex ante es 40.000. Pero si no me financia va a ser cero. Claro, con una
caída de actividad y recesión fenomenal. Entonces, la pregunta es que yo además tuve la sequía que me costó 7.000 millones de dólares. ¿Cómo hago para pasar la transición hasta el año que viene y hasta que aparezcan recursos del lado de la oferta y no del lado de la demanda? Y eso me lleva a lo que pasó en estos días. Si ustedes toman el total de las tenencias de activos financieros de Argentina, tenemos entre 300 a 400 mil millones en dólares y el total de todas las tenencias en pesos son 83 mil millones de dólares. ¿Queda claro? 75% de nuestra riqueza financiera está en dólares. ¿Por qué? Porque el peso pierde valor a lo largo del tiempo y no es confiable. Y por lo tanto nosotros nos protegemos comprando dólares. Pero al mismo tiempo, la causa de esto es la inflación. Al mismo tiempo, la unidad de cuenta de los argentinos no es el peso. Ustedes cuando hacen una venta de inmueble, ¿en qué lo miden? En dólares. Cuando ustedes quieren saber, digamos, cuánto vale un campo, ¿en qué lo miden? En dólares. Cuando quieren saber un negocio, ¿en qué lo miden? En dólares. No porque seamos antipatriotas, porque el peso va cambiando de valor y si yo tengo una transacción que la voy a tener que concretar en el futuro, yo no sé cuál va a ser el valor en poder de compra que voy a tener en el futuro. En consecuencia, yo sustituyo a la unidad de cuenta nacional por la unidad de cuenta extranjera. Cuando eso pasa, la unidad, digamos, la política monetaria cambia completamente de sentido. Y, por ejemplo, subir la tasa de interés para bajar la inflación y la demanda agregada, que es lo que normalmente se hace en un país desarrollado, en Argentina lo único que hace es que me vengan fondos especulativos para comprarme LEVAC. Y entonces tuvimos todo este ingreso de dinero que económicamente lo único que hizo es levantó un activo llamado reserva contra un pasivo llamado LEVAC. Y no cambió absolutamente nada. Va. De golpe, porque pusieron un impuesto y porque los países vecinos comenzaron a devaluar porque Estados Unidos subió la tasa, los extranjeros decidieron sacar su dinero, llevarse las LEVAC. Desde el punto de vista económico me pongo de pie, lo aplaudo, de lo mejor que puede pasar, ¿ok? Porque, digamos, estoy sacando un activo que no existe y saco un pasivo que no existe. Ahora, en el medio de esta crisis pasaron dos cosas. Primero, los analistas hicieron un análisis de un simplismo calamitoso. Ya pasada gran parte de la crisis, les vamos a poner los números. El stock total de LEVAC se mantuvo absolutamente igual desde el 20 de abril hasta el 11 de mayo. ¿Pero cómo? Si los extranjeros se llevaron la plata. Sí, compraron los bancos argentinos. Entonces aumentaron 150 mil millones de pesos los bancos argentinos y bajaron 150 mil millones de pesos los extranjeros. ¿Con qué compraron los argentinos? Y bajando disponibilidades y operaciones de pase, es decir, cambiando su activo. Cambio un activo por otro activo. Con esos pesos se los di a los extranjeros y a los que tenían bonos que fueron a comprar dólares. Entonces, cuando terminó toda la operación, en realidad lo que hizo es bajó un activo, bajó un pasivo, pero en el medio se movió el tipo de cambio. Y el argentino piensa en dólares. Si el argentino cambia su portafolio, ahí sí hay peligro. Porque automáticamente entonces el banco no puede prestar, tiene que cortar el crédito. Si yo dejo de gastar para comprar dólares, baja la demanda agregada. Y tuvimos el milagro que los argentinos no cambiaron su portafolio. El total de depósitos, más billetes y moneda, que son las tenencias de peso de los argentinos, en realidad creció 80 mil millones de pesos. Fue un milagro. Si hubiera durado una semana más, habríamos tenido un gran problema. Parte del problema es que la forma en que se intervino en el mercado. Ustedes saben que un mercado de cambiario, intercambio pesos por dólares. Yo puedo intervenir con pesos o con dólares. Es lo mismo. Pero por alguna razón mi profesión decidió que intervenir con pesos es bueno y intervenir con dólares es malo.
¿Ok? Entonces, que intervenir es malo porque hay que flotar. Jamás lo entenderé. Entonces, el gobierno el primer día intervino con dólares. El segundo subió el tipo de cambio. El tercero subió la tasa de interés. Al cuarto día, digamos, hizo operaciones de futuro. ¿Cuál fue la política de intervención? Hasta que finalmente hicieron lo que tienen que hacer. Señores, yo tengo más ficha que la que vos tenés y te voy a romper la cabeza. Toma 5.000 millones y mañana 5.000 millones y vení a apostar. Para hacer eso, yo tengo que estar seguro que yo tengo más ficha. ¿Ok? Entonces esos son los escenarios de estrés. Entonces uno lo que hace es mide una gran corrida, que se vaya 30% de las partes más estables de la curva, que se vaya el 50% de los plazos fijos, que se vaya el 90% de los debats que tienen los extranjeros, y uno ve si el sistema financiero aguanta. La respuesta es sí, a diferencia del 2001, donde el sistema financiero era el que no aguantaba. Y la segunda pregunta es, ¿y aguanta el Banco Central? Sí. ¿Cuántas reservas habría perdido? 40.000 millones de dólares. Pero aguantaba. Obviamente es cuestión de mostrarla. Y en ese momento hacen una jugada, que es la de ir al fondo. Con lo que hago es aumento mi poder de fuego. Porque en lugar de tener 60.000 millones de reservas, tengo 90.000 contra la misma cantidad de pasivos que tiene. Y entonces puedo ir a la gente y decir, vení ahora, vení que te voy a romper la cabeza. ¿Okay? Bueno. Lo hicieron tarde. El mismo día que fueron al fondo, sacaron un comunicado diciendo, digamos, mantenemos nuestra política de manejarnos por la tasa de interés y con la flotación pura. Entonces, ¿para qué miércoles pido dólares? ¿Okay? ¿Queda claro? Automáticamente estoy dando señales, digamos, que no son, digamos, las correctas. Pero finalmente lo hicieron. Entonces ahora controlaron el mercado de cambio, ahora controlaron la parte, digamos, de LEVAX, renovaron las LEVAX, etcétera, etcétera. Tranquilidad. Ajá. Ahora me queda todavía cómo financio los 35.000 millones de dólares que me quedan de déficit en cuenta corriente. Y lo que tengo que hacer es hacerlo a través de o aumentos de la oferta para que no me genere caída de actividad, porque la baja de demanda es muy fácil, la arreglo, pero con un gran problema político, o a través de que me financie. El fondo me financia una parte, la reinversión de utilidades me financia otra parte, los stocks de soja me financian otra parte, el hacer cumplir el reglamento del mercado automotriz, digamos, y que se aplique el flex, me financia otra parte. Y vaca muerta me financia otra parte. Pero vaca muerta es un proceso que viene así. Para que ustedes tengan una idea, digamos, el año pasado Tecpetrol estaba produciendo 100.000 barriles diarios, en el mes de marzo produjo 4,2 millones y en el mes de abril produjo 6 millones. 6 millones es 25% de todas las importaciones argentinas de gas. Digamos, viene con una velocidad fenomenal. Pero todavía estoy en déficit. Como subió el precio del petróleo, en realidad eso me emploma todavía este año. Pero lo que yo tengo que hacer es convencer a los extranjeros. Mira, esta es mi trayectoria, esta es mi tendencia. En 2 o 3 años yo voy a dejar de tener déficit en cuenta corriente. Mientras tanto voy a aumentar la inversión, voy a hacer el resto de las cosas, financiarme la transición. Y yo tengo que hacer que me convenzan. ¿Ustedes han visto este tipo de lenguaje en alguna de las comunicaciones? ¿Ok? Entonces todo el mundo está con el problema de que no me alcanza que esto, que aquello, que se va, que no se va. Bueno, esa es la realidad. La realidad es que hemos sufrido, a esta la pasamos, tenemos los instrumentos para pasarla, ahora nos queda la tarea dura. Por suerte, a diferencia del primer año, ahora comenzaron a bajar el déficit fiscal de manera significativa. Este ministro es mucho más duro que el anterior. Y realmente, digamos, lo que ahora puso como meta coincide con lo que eran nuestras estimaciones de cuánto iba a ser el déficit fiscal. Realmente lo está bajando al déficit fiscal. Entonces, lo que uno tiene que mostrar es este tipo de tendencia. Ahora, por supuesto, si mañana me aprueban de que bajan las tarifas, eso me cuesta 180.000 millones y no lo veto, señores, despidámonos porque vamos a tener una crisis fenomenal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arriazu.
Usted sobre el final de su charla habló de un problema de comunicación, ¿no? En el fondo de visión hacia los inversores. La pregunta ¿es una falla de comunicación simplemente o esto está vinculado a una incapacidad para trasladar una visión de país no solo a los inversores y a los inversores internos, sino también a la gente? Trasladarla a la gente es un tema difícil. Digamos, para que ustedes tengan una idea, cuando ustedes miran el costo laboral unitario, medido en dólares, se duplicó. Entonces, si queremos ser competitivos, claramente tiene que caer. El contenido de gas en el precio de, digamos, del gas a domicilio era el 4% de lo que nos costaba el gas. La gente se acostumbró, digamos, a recibir las cosas gratis y quiere seguirlas teniendo gratis y nadie le va a gustar. Digamos, no solamente pagamos menos que en otros países, sino que pagamos menos que en el 2005. Digamos, y es más, dice, no me alcanza. Cuando ustedes miran la composición del gasto por grupo etario, digamos, en realidad están pagando por la energía menos que lo que pagaban en el 2005. Lo que pasa es que una vez que me acostumbré, no quiero, digamos. Entonces, digamos, a la gente usted no la va a convencer demasiado. El problema es que usted tiene que convencer en el corto plazo a los que lo van a financiar y a los que van a invertir. A eso es lo que hay que convencer en el corto plazo. Y claramente hay problemas de comunicación, pero yo creo que también hay problemas de entendimiento de equilibrio general. Digamos, yo creo que hay problemas de diferentes tipos de visiones de cómo funciona la economía. Digamos, y además hay un problema. Ustedes implícitamente habrán visto, digamos, una crítica implícita a alguien que es absolutamente honesto, absolutamente capaz y al cual respeto mucho, pero que yo creo que piensa, digamos, en una economía donde la unidad de cuentas es el peso. Pero esa persona en los mercados internacionales es Dios, porque habla exactamente el idioma que hablan los mercados internacionales. Entonces hay que ser muy cuidadoso. En realidad no es un problema de cambiarlo a él, es un problema de cambiar, digamos, la ambición de ver cómo realmente funciona la economía argentina. Hay cambios. Digamos, uno ve discursos recientes de cómo es la inflación y ya se da cuenta que no es solamente un problema monetario, sino que en el corto plazo depende qué le pasa a las tarifas, qué le pasa al tipo de cambio, qué le pasa a los salarios. A largo plazo todos sabemos que es un problema monetario, pero no en el corto plazo. Hay cambios. El hecho de haber vendido dólares, digamos, y antes de comprar, ese es un cambio. Porque antes decía, no, digamos, ¿para qué quiero reservas? No me sirven para nada. ¿Okay? Hay cambios. Digamos, la pregunta es que ese cambio tiene que ser integral. Ahora, si digo eso de un lado, también tengo que decir eso de otra parte. Cuando yo divido en 6, digamos, los ministerios, está claro que algunos ministerios lo único que quieren es gastar. ¿Okay? Porque van a pasar a la historia por la cantidad que gastan. Entonces, digamos, dentro de poco, digamos, me quedo parado y me pintan de blanco, digamos, ese tipo de cosas. Usted necesita una visión de equilibrio general y yo creo que falta. Y después el tema del gradualismo. Está claro que no se puede hacer política económica en el vacío. Es imposible separar la economía de la política de la sociología. Yo tengo que tomar en cuenta los impactos políticos cuando hago política económica, pero cuidado. Cuando hago política también tengo que tomar en cuenta los impactos económicos, porque el mercado es mucho más duro y reacciona mucho más rápido a los errores. En consecuencia, digamos, yo creo que el gradualismo debería haber sido un poco menos gradual. Doctor, una discusión que está instalada ya desde hace un tiempo de la necesidad de tener un ministro de Economía. ¿Usted la comparte, no la comparte? Uno de los problemas de no tener un ministro de Economía es que el ministro de Economía finalmente es el presidente. Entonces no tiene, digamos, en el medio, digamos, fusible. Segundo lugar, si yo tengo 6 ministros de Economía, 5 son gastadores, y el sexto, que se supone que lo controla a los demás, dice yo soy keynesiano, tengo un problema. ¿Okay? Porque evidentemente ninguno va a controlar el gasto. Hay países que funcionan de esta manera. El problema es que hay que tener una visión de equilibrio general entre todos. Digamos, yo no creo que un superministro, si piensa mal, digamos, vaya a ser mejor que 6 ministros que piensan mal. De todas maneras vamos a estar, digamos, con el mismo tipo de problema. Digamos, acá lo que importa es la visión de qué es lo que realmente necesita Argentina y cómo es el mecanismo de ajuste.
un país que piensa en dólares, la política económica funciona completamente distinto. Ese es un tema, digamos, que hay que tomar muy en cuenta y que no lo tomamos en cuenta porque los libros de economía no lo toman en cuenta y porque la manera que le enseñan en la universidad tampoco lo toman en cuenta y porque los profesores que lo enseñan tampoco lo toman en cuenta. Doctor Arriazu, ¿usted me podría dar 3 posibles ministros de Economía si usted fuera presidente? Hay muchos. Hay mucha gente seria en la Argentina y hay muchos profesionales serios. Le pido 3 nada más. No, usted se da cuenta que si digo uno se va a ofender otro. ¿Okay? Le puedo decir economista serio. Liach es un economista serio. Digamos, Liach padre. ¿Okay? Es un economista serio. Digamos, Mario Tejero es un economista serio. Digamos, qué sé yo, Roque Fernández, Ávila, digamos, hay un montón de economistas serios. Ahora, la pregunta es, ¿usted para ser ministro necesita que sea un economista brillante? ¿O necesita a alguien que sepa manejarse, que entienda la cosa general y que sepa dirigir al resto y que tenga un montón de asesores que lo estén dirigiendo? Ustedes acá tienen un montón de CEO. ¿Un CEO tiene que hacer todo él solo? ¿O lo que necesita es cómo manejarse? Y yo creo que eso es lo que necesita Argentina, mucho más que un teórico brillante para ser ministro de Economía. Doctor, el jefe de gabinete, Marcos Peña, ha llamado a un gran acuerdo nacional para bajar el déficit, controlar el gasto. ¿Usted lo cree posible? ¿Cree que esto llegó demasiado tarde? ¿Estamos a tiempo? Mire, si todos fuésemos patriotas, digamos, está claro que lo que el país necesita es un pacto de la Moncloa, necesita un acuerdo entre todos, el país necesita cambiar esto y aquello, todo el listado de lo que yo dije que es políticamente incorrecto, convertirlo en correcto. ¿Usted cree que los actuales participantes están mirando la economía desde ese punto de vista o están mirando cuál es el resultado de la próxima elección? A mí me conviene pegarle a este. ¿Usted cree que no se dan cuenta de que bajar, digamos, las tarifas en este momento produce un impacto, digamos, que no es financiable? ¿Por qué lo hacen? Porque saben que el gobierno lo va a vetar y que finalmente van a quedar ellos como los buenitos ante el público y están pensando en la próxima. Es decir, que usted es escéptico con respecto a esto. Pero hay que intentarlo. ¿Okay? Hay que intentarlo. Soy escéptico, digamos, pero hay que intentarlo. Doctor, usted al comienzo definió a la Argentina como un país decadente, ineficiente y corrupto. Sí. ¿Qué es lo más difícil de solucionar, la ineficiencia o la corrupción? Yo creo que están muy ligadas, pero de todas maneras, digamos, la verdad es que no sé cómo contestarlo. Yo diría la corrupción es más fácil de cosas porque es cuestión de hacer funcionar las instituciones. La ineficiencia es un problema de cambiar toda una estructura productiva del país. Ahora, cuando me pongo a pensar qué significa cambiar las instituciones, que cambie la justicia, que cambie esto, que cambie aquello, también veo que tiene dificultades. Pero en general yo diría bajar la corrupción. Y eso se puede lograr con transparencia, digamos, con una cantidad de medidas que se sabe. Eso es más fácil que bajar la ¿Usted ve que tanto en el campo político, porque este es un tema político, el tema de la corrupción también, como en el campo judicial, hay voluntad de este cambio? Usted tiene intereses creados. Digamos, cada uno se mueve de acuerdo a su propio interés. Cada uno va a defender su quinta. Va a comenzar a cambiar de posición, se ve que hay una fuerza mayoritaria que la está dirigiendo en una dirección. Pero si no, o si ve una debilidad, por ejemplo, ¿cuál va a ser el principal problema en este momento? Esta crisis cambiaria financiera debilitó la confianza en el gobierno. Todos los que estaban con miedo de este gobierno ahora van a decir, esperemos, ahora le pegamos, este es el momento para pegarle. Digamos, yo creo que cada uno defiende sus intereses y tiene que haber una visión desde arriba, digamos, para hacer el cambio y hacerlo con fuerza y logrando acuerdos políticos. Doctor, ¿usted cree que recomponer la confianza es hoy un tema importante? Mire, la confianza es la base de la economía. Cuando yo tengo confianza, gasto, invierto, tomo riesgo.
Cuando tengo desconfianza, dejo de gastar y trato de proteger lo que tengo. Y en el ínterin produzco una implosión económica. Ahora, restaurar la confianza toma años. Perderla toma minutos. ¿Okay? Nosotros acabamos de tener un paso atrás. Por suerte duró poco y por suerte la ganamos. Y por suerte, y digamos, aunque parezca contradictorio, por suerte fuimos al fondo. Quiero hacer una última frase acá. Uno generalmente hace el ajuste cuando se queda sin financiamiento. Pero lo que hace es, en ese momento va al fondo. El ajuste lo hizo la falta de financiamiento. El fondo lo que hizo es que el ajuste sea menor al que habría sido si usted no hubiera ido al fondo, porque me financia. Lo que pasa es que como me pones condiciones, parece que realmente el que hubiera hecho el ajuste es el fondo. No, el que hizo el ajuste es la falta de financiamiento. Si no, mire todos los países que no fueron al fondo, cómo tuvieron que ajustar de todas maneras. Doctor, acá me llegó una pregunta. Dice, usted señaló que el gasto ha bajado. ¿Nos podría precisar dónde? Sí, sí. Una de las cosas buenas que tiene ahora el Ministerio... Bueno, en primer lugar, la contabilidad pública es un desastre. Jamás, digamos, pasaría los test del sector privado. Yo formo parte de un grupo, digamos, con auditores que está trabajando con el Consejo Empresario para tratar de cambiar la contabilidad pública para hacerla semejante a la contabilidad privada. Habiendo dicho eso, digamos, en este momento están mostrando mucho más información y más consistente. La principal baja es la baja de subsidios económicos por el aumento de tarifas. ¿Okay? Esa es la principal baja. Ustedes recuerden que no hay tal cosa como una cena gratis. Digamos, si yo no pongo el precio de las tarifas, o lo paga la empresa y deja de invertir y automáticamente, digamos, en el futuro no tengo energía, o lo paga el gobierno, en cuyo caso, digamos, se endeuda y tengo inflación, o lo paga el consumidor. No hay otra alternativa. Todo el resto es un cuento. Dentro de eso, el segundo ítem en donde hay ajuste es en gasto de capital. Usted me dirá, ¿pero cómo? Si me están llenando todo lado de gasto de capital. No, es el gasto de capital nacional, porque lo que han hecho le están pasando a las provincias, digamos, parte del gasto de capital porque le pasaron recursos. Por ejemplo, el gasto de capital nacional está cayendo en términos nominales, pero en la provincia de Buenos Aires está subiendo 70%. Tercero, en gastos de estructura y funcionamiento del gobierno, en promedio está creciendo al 15% nominal, o sea, está cayendo en términos reales. ¿Qué es lo que queda? Gasto social, que creció al 32% nominal. Eso es jubilaciones, planes trabajar, subsidios, digamos, etcétera, etcétera. Sube al 32%. ¿Por qué? Eso, para que sepan la magnitud, el gasto en jubilaciones es el 43% del gasto público nacional, y incluyendo los gastos sociales, en total el 60% del gasto público nacional. Si yo no toco eso, es imposible bajar el gasto público y el déficit. Ese sector tenía una fórmula de ajuste que era procíclica. Cuando aumentaba actividad y bajaba la inflación, le daban enorme cantidad de dinero a ese sector. Y cuando había recesión, por el contrario, caían. Lo que hicieron es cambiar la fórmula a una fórmula no procíclica. Ganaron la batalla económica y perdieron la batalla política. Todo el mundo cree que le robaron la plata a los jubilados. Eso usted lo va a comenzar a ver ahora en menores tasas de incremento de ese gasto en los próximos meses. Por eso es que lograr la meta, digamos, es bastante factible, digamos, este año. Doctor, le hago la última pregunta. Si usted tuviera la posibilidad o lo llaman de reunirse con el presidente, ¿qué consejo le daría? Le repetiría la charla que acabo de dar. Muchísimas gracias. Le repetiría la charla que acabo de dar.